Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados oyentes. Bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas. Hoy veremos el capítulo 20 en la aljaba del Todopoderoso de este libro que escribió Fan Brody, titulado Nadie conoce mi historia, que es la biografía no oficial de José Smith. Y, y sin más, vamos a entrar en materia. Habría hecho falta una persona más flemática que José para soportar el aluvión de publicidad favorable en los periódicos que recibió en la primavera de 1842. El Nueva York Herald, el Nueva York Times y el Boston Bee escribieron abundantes elogios, condimentados con suficientes burlas como para complacer al público gentil. Hay algo bueno en cada secta religiosa, escribió Beren del Herald en un tono caprichoso, y damos un apoyo justo a todos, desde el Papa de Roma hasta Joe Smith. Todo lo que pedimos a cambio de nuestros informes es un buen asiento, banco, lugar fresco cuando llegue el fin del mundo y empiece la hoguera eterna. José ignoró la burla y volvió a publicar las columnas de Bennett, cuidadosamente expurgadas en el Times and Shenzhen. No era de los que se preocupaban por los detalles cuando podía reprimir un párrafo como el siguiente. Este Joe Smith es sin duda uno de los más grandes personajes de la época. Manifiesta tanto talento, originalidad y coraje moral como Mahoma Odin, cualquiera de los grandes espíritus que hasta ahora han producido las revoluciones de las épocas pasadas. Mientras que la filosofía moderna, que no cree en nada sino en lo que se puede tocar, se extiende por los estados del Atlántico, yo en mí está creando un sistema espiritual combinado también con moralidad e industria que puede cambiar el destino de la humanidad. El profeta compensó a James Gordon Bennett con un doctorado honorario de la Universidad de Naboo, con una posición de general de la Brigada de la Legión de Naboo y con las llaves de la ciudad. Esto no fue un mero gesto de cortesía reconociendo un favor no solicitado, fue una apuesta por el apoyo permanente de Bennett, ya que José se tomó en serio la aclamación. Este fue el primer editor del Providencial Nacional en describir el personaje de José creía ser, que José creía ser. 13 años de la duración de su pueblo habían cristalizado su permanente sentido del destino. Asalto, apostasía, bancarrota y encarcelamiento habían soportado imperturbablemente, ya que cada problema se había transformado en un símbolo de su vocación especial. El desastre había sido un trampolín desde el cual saltó a nuevos éxitos. Ahora le era fácil creer la explicación más simple y gratificante de su éxito, que Dios lo había dispuesto. Sin esa creencia no podría haber hablado tan exuberantemente en su nombre. José aceptó las expulsiones del periódico con entusiasmo. Ayudaron a agudizar su autoconciencia, dándole una perspectiva de su posición en la escena norteamericana que había intuido durante mucho tiempo, pero que nunca había formulado claramente. Comenzó a especular sobre el papel del profeta en la sociedad humana y desarrolló una teoría de gobierno adecuada al imperio que se proponía construir. Los grandes sabios de la antigüedad han fracasado en todos sus intentos de promover el poder eterno, la paz y la felicidad, escribió. Sus naciones se han desmoronado, sus tronos han sido derribados en su momento y sus ciudades y sus más poderosas obras de arte han sido aniquiladas. O sus ruinosas torres de monumento gastado por el tiempo nos han dejado solo débiles rastros de su antigua magnificencia y grandeza. Proclaman con una voz de trueno esas verdades imperecederas, que la fuerza del hombre es debilidad, su sabiduría es locura, su gloria es su vergüenza. Los gobiernos monárquicos, aristocráticos y republicanos de diversos tipos y grados han sido a su vez elevados a la dignidad y postrados en el polvo. La historia registra sus planes pueriles, su gloria efímera, su débil intelecto y sus innobles acciones. Hemos aumentado el conocimiento y la inteligencia. ¿Dónde hay un hombre que pueda dar un paso adelante y alterar el destino de las naciones y promover la felicidad del mundo? La respuesta, dijo, era clara para todo hombre que tuviera hambre de justicia.
El gobierno ideal era una teocracia, un gobierno de un profeta especialmente elegido para administrar las leyes de Dios. Este gobierno, escribió, es lo único que puede lograr la restitución de todas las cosas de las que hablan todos los santos profetas. El mundo ha tenido una justa oportunidad durante 6.000 años. El Señor mismo tratará el 7.º milenio. Esto no fue un mero giro de palabra. Está claro que José se estaba viendo a sí mismo como la figura clave en el establecimiento de un gran reino religioso que liberaría a la tierra de opresión, tiranía y derramamiento de sangre. No se puede medir fácilmente cuánto contribuyeron a esta idea los brillantes relatos de los periódicos. Pero no hay duda de que traicionaron a José con imprudencia. El hecho de que los editores de este hablaran abiertamente de un imperio mormón oscureció su visión de los prodigiosos obstáculos para cualquier empresa de este tipo. En realidad, él estaba mucho menos seguro de lo que creía, y sus demostraciones públicas de poder hicieron más para socavarlo que para sostenerlo. La legión desfiló demasiado abiertamente y con demasiada frecuencia por el bien de los santos. Si aceptara un consejo amistoso, el editor del Sangamo, Jonathan Springfield, escribió con búsqueda el 21 de enero de 1842. Le diríamos que dejara a Josué, el hijo de Nun, dirigir los ejércitos y que se ciñera a la interpretación y a la profecía, porque le aseguramos con una creencia honesta que su situación en Illinois es mucho más peligrosa que la de Missouri si se compromete a tomar el papel de Mahoma. La legión no fue la única irritación. José comenzó a jugar a la política en serio. Su gente había votado la candidatura de Wynne en 1840 y otra vez en 1841, pero había dejado claro desde el principio que este voto podía cambiar en un momento dado. Cuando los demócratas seleccionaron como candidatos a gobernador y vicegobernador en la elección de 1842 a Adam W. Snyder y John Moore, que habían participado activamente en la aprobación de los estatutos mormones en la legislatura, el profeta decidió devolver el voto mormón al Partido Demócrata. Destapó esta intención con una proclamación que puso a ambos partidos de puntillas. A mis amigos de Illinois, la Convención de Gobernadores del Estado de Illinois ha nominado al coronel Adam W. Snyder para gobernador y al coronel John Moore para teniente gobernador del Estado de Illinois en las elecciones que tendrán lugar en agosto próximo. El general Bennett nos informa que ningún hombre fue más eficiente para ayudarle a conseguir nuestros grandes privilegios que el coronel Snyder y el coronel Moore. Son hombres excelentes y amigos de la igualdad de derechos, opuestos a la garra del opresor y a la vara del tirano. Con tales hombres a la cabeza de nuestro Estado, el gobierno no tendrá nada que temer. En la próxima campaña no nos influirá ninguna consideración partidista. No nos importa un FIG, sea WHIG o demócrata. Ambos son iguales para nosotros, pero optaremos por nuestros amigos probados y la causa de la libertad humana que la causa de Dios. Somos conscientes de que divide y vencerás. Es la consigna de muchos, pero con nosotros no se puede hacer. Amamos demasiado la libertad. Hemos sufrido demasiado para ser fácilmente engañados. No hay títeres entre nosotros. Douglas, es decir, Stephen A. Douglas, es un espíritu maestro y sus amigos son nuestros amigos. Snyder y Moore son sus amigos y también los nuestros. Nunca nos acusarán justamente del pecado de ingratitud. Ellos nos han servido y nosotros les serviremos a ellos. José Smith, teniente general de la Legión de Nauvoo. Los demócratas, aunque felices de conseguir el voto mormón, estaban francamente avergonzados por esta proclamación. Esta venta abierta tan temprano en la campaña simplemente les dio a los Wynne un arma. Fueron rápidos en usarla. El Alto Telegraph dijo el 4 de junio, esta proclamación de Joe Smith como teniente general de la Legión de Nauvoo, ordenando a sus seguidores que voten por tal o cual candidato, es un paso demasiado audaz hacia el despotismo, como para que sea apoyado por un pueblo libre e inteligente. Joseph Duncan, el candidato Wynne a gobernador, hizo de la derogación de los estatutos mormones
un punto básico en su plataforma y se enfrentó a los extranjeros que llegaban a Naboo. El Sangamo Journal, órgano principal del partido Win, al notar la publicidad acordada a José en la columna del New York Herald, volvió a publicar secciones apropiadas con advertencias críticas. Los Win encontraron particularmente humillante uno de los editoriales de James Gordon Bennett. ¿No podía ser este maravilloso movimiento mormón la señal para una nueva revolución religiosa? ¿No es Joe Smith su espíritu maestro y el general Bennett su espíritu militar? En Illinois ya han mostrado cómo adquirir poder e influencia, manteniendo el equilibrio de poder entre ambos grandes partidos. Ya pueden dictar al estado de Illinois y si siguen la misma política en otros estados, no dictarán pronto al Congreso y decidirán la presidencia. En ningún lugar los fuegos del resentimiento político ardían más furiosamente que en WhatsApp, la mayor ciudad no mormona del condado de Jacob. Normalmente demócratas, los ciudadanos ahí no estaban contentos con un cambio al WID, pero se esforzaron por iniciar un partido antimormón, que obtendría su fuerza de los demócratas también. Los editores del periódico de WhatsApp, Thomas Sapp y Thomas Gebb, mantuvieron una racha de enemistad con William Smith, quien editaba el nuevo periódico secular de Naboo, llamado The Wasp. William marcó el ritmo en el primer número de The Wasp, llamado a Thomas Sapp un demagogo despreciable y un completo imbécil de editor, a lo que Sapp correspondió dirigiendo la edición de La Frontera. Hemos recibido el primer número de un nuevo 6x9 recientemente iniciado en Naboo titulado The Wasp, de la propia sabandija que no tenemos nada que decir, más allá de que el título es un perfecto error. Si se hubiera llamado Polecat, su nombre se habría correspondido perfectamente con el carácter de su contenido. Es innecesario informar a nuestros lectores que no luchamos contra los animales. La naturaleza les ha dado una ventaja decisiva. Este artículo fue reimpreso por William en The Sat con una sátira al final. Bien hecho, Tom, ASS. José tenía poco de la tosquedad de William, pero ambos hombres tenían una cierta terrenidad y vigor áspero que ninguno de los otros hermanos parece haber poseído. Bien, aquí voy a hacer una aclaración para que lo entendáis. The Wasp significa avispa en inglés. Y lo otro que dijo de Polecat es zorrillo, mofeta o zorrino en inglés. Significa burro en inglés, así como imbécil en lenguaje peyorativo, en su juego de palabras con el nombre de Tomás. Así que sí, ahí lo dejo. Continuamos, pues. Josiah Butterfield vino a mi casa, escribió José en su diario un día, y me insultó tan escandalosamente que lo eché de la casa, al otro lado del patio y a la calle. Aquí había un profeta que podía defenderse de cualquier hombre de la frontera. Líderes duros y testarudos como Brigham Young y Herbert C. Kimball, que abominaban la charlatanería soturrona, nunca encontraron a José culpable de ello. Gran parte del ascetismo de la época de Kinlan desapareció en Naboo. Hubo muchos días en los que el profeta se entregó por completo a los placeres del hombre en medio, asistiendo a los teatros de carpa que llegaban a la ciudad, frecuentando conciertos de bandas y conferencias sobre frenología. Solo a los hipnotizadores y magos se les negaba la audiencia en Naboo, y dando fiestas de cotillón en su nueva gran casa hostelera, la mansión de Naboo. Aunque José controlaba la dispensación de licor y predicaba contra los almacenes de bebidas alcohólicas, permitió la construcción de una cervecería y le permitió anunciar su cerveza, y Ale en el Naboo Network. Los ardientes defensores de la sobriedad en la ciudad deben haberse desanimado por la falta de voluntad del profeta para cooperar con ellos. Se me informó, escribió un día en su diario, que algunos de los hermanos habían estado bebiendo whisky ese día en violación de la palabra de sabiduría. Llamé a los hermanos e investigué el caso y quedé satisfecho de que no se había hecho ningún mal. Les di un par de $, con instrucciones
poner la botella para estimularlos en las fatigas de su insomne viaje. Cuando Jane Richard le regaló una botella de vino hecha por su madre en Inglaterra, la bebió con gusto y anotó el incidente en su diario sin disculparse. Por cada converso que se escandalizó por tal indulgencia, una veintena que se encariñó aún más con el profeta por ello. Su tolerancia de buen humor a la fragilidad humana no le hizo perder ningún hombre fuerte. Una anécdota en el diario inédito de Oliver Huntington refleja la actitud de José hacia la sobriedad. Robert Thompson era un fiel y justo empleado de José Smith, el profeta en Nabú, escribió, y había estado en su oficina constantemente cerca de 2 años o bastante tiempo. Un día José le dijo al hermano Thompson: Robert, quiero que vayas y te hagas un lío, que vayas a emborracharte y a tener una buena juerga. Si no lo haces, morirás. Robert no lo hizo, concluyó Huntington sobriamente. Era un hombre ejemplar y muy piadoso y nunca fue culpable, según él, de tal impropiedad. En menos de 2 semanas estuvo muerto y enterrado. José era amistoso y hospitalario con los cientos de turistas que se traían traídos por Nabú. Los barcos de vapor que subían y bajaban por el río paraban regularmente para desembarcar a los visitantes, que eran ceremoniosamente conducidos en un recorrido por la ciudad, incluyendo visitas para ver las momias, la pila bautismal y el templo, que se estaba convirtiendo rápidamente en un monumento imponente. El profeta se hacía pocas ilusiones sobre los turistas que querían una entrevista personal. Cuando un predicador admitió francamente: no tengo ningún asunto en particular, pero me he tomado la libertad de visitarlo, José respondió con humor irónico: muchos me visitan así, para satisfacer su curiosidad, y se van y dicen: bueno, he visto a Joe Smith. Algunos dicen que es un tipo muy guapo e inteligente. Parece como si supiera algo, como si no fuera el tonto y bribón que le han llamado. Pero otros se alejan y dicen: bueno, he visto a Joe Smith. Es un gran fanfarrón, un bribón, un borracho, un tipo malvado e ignorante. Un visitante, Harry Caswell, un predicador de la iglesia episcopal de una facultad de San Luis, se armó de un antiguo salterio manuscrito escrito en griego y, fingiendo desconocer su contenido, se lo ofreció a José para que lo examinara. Este es sí, bajo el interrogatorio del profeta, finalmente admitió que creía que el idioma era griego, pero José lo contradijo. Caswell, exagerando las imperfecciones de la gramática de José, relató más tarde la historia como sigue. Es decir, esto es la aventura del salterio griego. No, no es griego en absoluto, dijo José, salvo quizás algunas palabras. Lo que no es griego es egipcio, y lo que no es egipcio es griego. Este libro es muy valioso. Es un diccionario de jeroglíficos egipcios. Señalando las letras mayúsculas al comienzo de cada verso, continuó: esas figuras son jeroglíficos egipcios, escritos en egipcio reformado. Esos caracteres son como las letras que se grabaron en las planchas de oro. Cuando el profeta salió de la habitación, Caswell se dirigió triunfalmente a los hombres presentes y expuso el truco. Parecían confundidos durante un rato, escribió, pero al final el médico mormón dijo: a veces el señor Smith habla como profeta y a veces como un simple hombre. Si dio una opinión equivocada con respecto al libro, habló como un simple hombre. Es decir, la simple excusa que se usa hoy en día en la iglesia mormona. A esta defensa José fácilmente se había suscrito. Cansado de la restricción impuesta por la dignidad de su cargo, molestó por los relatos de conversos que apostataron cuando lo vieron jugando con sus hijos, luchando con sus amigos. José decía a menudo con impaciencia: un profeta es un profeta solo cuando actúa como tal. Bien, en mi canal de YouTube tengo un episodio también acerca de esto del saltario griego. Tal vez el engaño más deliberado que se le ha hecho a José Smith fue ideado por 3 hombres en el pueblo cercano de Kindledore, es decir, la plancha de Kindledore. Uno de ellos, Beach Winton, cortó 6 láminas de cobre en forma de campana, y los otros 2, Robert Willey y Wilbur Fulgate, las cubrieron con escritura fantasiosa mediante un simple proceso de grabado. Untaron las planchas con ácido para corroerlas, las unieron con un aro de trozo de hierro oxidado y las integraron cuidadosamente junto con algunos huesos
indios en un montículo indio cercano que había sido objeto de mucha curiosidad y de excavaciones desordenadas. Wiley difundió la historia de que había soñado con un tesoro enterrado 3 noches seguidas y pidió ayuda para buscarlo. Los mormones estaban presentes cuando las planchas fueron encontradas. Aunque sospechaban que era un engaño, al ver las planchas corridas desterró su desconfianza. Gritando de alegría, suplicaron que las llevaran al profeta para que las descifrara. Pero antes de entregarlas, William tuvo cuidado de limpiarlas con ácido sulfúrico para que los jeroglíficos pudieran ser leídos fácilmente. Todo Nauvoo pronto zumbó con el descubrimiento. El Times Essential publicó reproducciones completas como prueba adicional de la autenticidad del libro de Mormón, y la imprenta vendió facsímiles a $1 la docena. José declaró en su diario que tradujo una parte y descubrió que era la historia de la persona cuyos huesos yacían en el montículo, un descendiente de Can, a través de los lomos del faraón, rey de Egipto. Si los conspiradores de Kinderhook esperaban ver otro libro de Abraham como resultado de su engaño, se decepcionaron. Tal vez José se había mostrado cauteloso por el truco del salterio griego, que Caswell había descrito en un desagradable tratado antimormón. Tal vez había observado que en el New York Herald, que leía regularmente, que el idioma egipcio había sido finalmente descifrado y que se había publicado una gramática en Inglaterra. En cualquier caso, nunca publicó la traducción parcial y aparentemente ni siquiera se atrevía a sugerir que el idioma egipcio había sido reformado. Las planchas se vendieron al Museo de San Luis y Fulgate no admitió públicamente el fraude hasta 36 años después. Aunque José ya no se dedicaba a las traducciones, nunca dejó de deleitarse con la exhibición de sus talentos lingüísticos. Ocasionalmente en sus cartas e impresos de solicitud de apoyo nacional hacía orgullosas exhibiciones que avergonzaron tanto a los historiadores posteriores de su iglesia, que fueron silenciosamente borradas de las historias oficiales. El ejemplo más notorio fue su Appeal to the Freemen of the State of Vermont, los Brave Green Mountain Boys y Honest Men, en el que con un desprecio despreocupado por la exactitud citaba idiomas extranjeros. Si fuera Candeos, clamaría que Nautan Merón Leguán el Ajauyan de Ajemayaba Yawa Ber Haurkau Lau Naubadu Yabado Asnau Comentewad Sean Miau Alan. Es decir, así les diréis, los dioses que no han hecho los cielos y la tierra perecerán de la tierra y de estos cielos. Un egipcio, Sueni, ¿qué tipo de personas son esas? Un griego, Diabolos, Besilewei, diablo reina. Un francés, Monsieur Sans Dieu, hombre sin Dios. Un turco, Ein Sems, la fuente de luz. Un alemán, Sinsit, un Verstandig, ignorancia consumada. Un sirio, Taubok, sacrificio. Un español, insabia o muda, conscio y necio no. El sabio reflexiona, el necio no. Un samaritano, saunao, oh extranjero. Un italiano, oh tempa, oh difidanza, oh los tiempos, oh el de la falta de confianza. Un hebreo, atau ain awei, tu Dios me ves. Un danés, Jabad tidende, saludos. Un sajón, Hawent rin, qué justo. Un sueco, Jibad esquilia, qué habilidad. Un polaco, Naijen so, Bopona Jesu Christus, bendito sea el nombre de Jesucristo. Un indio occidental, Se Mokan, Se Moken, Ten O Negar. El hombre blanco es muy incierto. Un romano, Procul o Procul este profani. Fuera de aquí, profano. Pero como soy yo, solo añadiré que cuando los malvados gobiernan, el pueblo se lamenta. Cuando Josiah Quincy y Charles Francis Adam visitaron al profeta, los llevó personalmente en un tour por Nauvoo. Quincy escribió en su diario un relato detallado de su conversación. Mientras pasaban por la entrada del templo, dijo José se detuvo ante un obrero que estaba cincelando
un rostro inmenso en la roca de una piedra de coronación. General Smith, preguntó el hombre mirando hacia arriba de su tarea. ¿Es este como el rostro que vio en la visión? Muy aproximado, respondió el profeta. Excepto, y esto dijo Quincy, se añadió con un aire de cuidadoso conocimiento que fue bastante abrumador, excepto que la nariz es solo un pensamiento demasiado amplio. Cuando entraron al museo de Nabú, José presentó a Lucy Smith. Esta es mi madre, caballero. Las curiosidades que veremos le pertenecen. Fueron compradas con su propio dinero a un costo de $6,000. Abriendo prensas de pino a lo largo de la pared, reveló 4 cuerpos negros encogidos. Son momias, dijo. Quiero que miren a ese pequeño enano de allí. Fue un gran hombre en su día. Ese era el faraón, Necho, rey de Egipto. Señaló varios jeroglíficos en los papiros que se conservaron bajo cristal. Esta es la letra de Abraham, el padre de los fieles. Este es el autógrafo de Moisés. Estas líneas fueron escritas por su hermano Aarón. Aquí tenemos el más antiguo relato de la creación, a partir del cual Moisés compuso el primer libro de Génesis. Cuando Quincy le preguntó sobre el dibujo de una serpiente caminando sobre un par de patas, se abrió de par en par. Eso es muy simple. Antes de la caída, las serpientes siempre andaban con patas, como los pollos. Se les privó de ellas en castigo por su acción en la ruina del hombre. Aunque Quincy consideraba este exhibicionismo como un absurdo sin igual, no estaba por ello cegado a los talentos positivos del profeta. Su primera impresión había sido favorable. Un hombre de buen aspecto es lo que el transeúnte murmuraría instintivamente al conocer al individuo notable. Escribió, y después de conversar varias horas, escuchar uno de sus sermones y hacer un recorrido por la ciudad ordenada, magníficamente expuesta y repleta de actividad y de negocio, estaba dispuesto a reconocer que este hombre, más que cualquier otro que hubiera conocido, estaba mejor dotado de esa facultad regia que dirige como por derecho intrínseco a las almas débiles o confusas que buscan orientación. El relato de Quincy es el más sagaz de todos los comentarios escritos por los viajeros a Nabú. Si el lector no sabe qué hacer con José Smith, concluyó, no puedo ayudarlo a salir de la dificultad. Yo mismo estoy indefenso ante el rompecabezas. Lo que había dominado a Josiah Quincy, como de hecho sucedió con la mayoría de los visitantes del profeta, era la magnífica seguridad en sí mismo de José. El aumento del éxito había servido para intensificar su audacia y exuberancia. La alegría de vivir que irradiaba nunca dejó de inspirar a su propio pueblo un sentido de la riqueza de la vida. Lo siguieron servir y devotamente, aunque solo fuera para calentarse en el brillo de su presencia. Construyeron para él, predicaron para él e hicieron increíbles sacrificios para cumplir sus órdenes, no solo porque estaban convencidos de que era el profeta de Dios, sino también porque lo amaban como hombre. Estaban tan eufóricos cuando ganaba un combate de lucha libre como asombrados cuando dictaba una nueva revelación. Contaron cuentos de su generosidad y ternura, maravillados de que alimentara a tanto pobres de Nabú en su mesa sin escatimar esfuerzo y de que entretuviera tanto amigos como enemigos. Era un anfitrión genial, cálido y amistoso con todos los que venían y ferozmente leal a sus amigos. José no era un profeta de cilicio, creía en la buena vida, con una moderada autocomplacencia la comida y la bebida, deportes ocasionales y un buen entretenimiento. El hecho de que lograra disfrutar al máximo no le gastó nada la cuasi deificación con la que su propio pueblo lo envolvía. Cualquier protesta de impropiedad se disolvía ante su encanto personal. El hombre existe para que tenga gozo. Fue uno de los primeros pronunciamientos significativos en el libro de Mormón, y de esa creencia nunca se desvió. Era gregario, expansivo y genuinamente aficionado a la gente, y no es casualidad que su teología al final descartara todo rastro del calvinismo y se convirtiera en una ingenua mezcla de una creencia en lo sobrenatural y en materialismo, que prometía en el cielo una continuación de todos los placeres terrenales, trabajo, riqueza, sexo y poder. Como José era la personificación de la Iglesia, su héroe e ideal, todo lo que hacía se convertía en un patrón a imitar.
Debido a que tomó la teología y la ética cristianas y las mezcló con los negocios, la política y la construcción de imperios, su gente llegó a hacer lo mismo. El resultado fue que el mormonismo se convirtió no solo en una creencia, sino también en una forma de vida. Nunca había pretendido ser una santificación mística o incluso un nuevo código ético. Como religión era tan cruda y pragmática como el mismo José, e igual de dinámica. Aunque el profeta era el principal impulsor de todo el pensamiento y la actividad mormona, él mismo estaba tremendamente afectado por la poderosa unidad social que había creado. A medida que miles de conversos llegaban desde el este, Canadá y las Islas Británicas, la creciente presión de los deberes administrativos de asentar y alojar a estas personas y conseguir trabajo para ellas, desviaba su energía cada vez más hacia asuntos seculares. Él había una impresión igualmente insistente sobre su carácter interior. Estos miles de personas lo buscaban para que iniciara el milenio, clamaban por la iluminación espiritual y exigían conocer las leyes del reino de Dios. José les dio lo mejor que había en él, sin declaraciones juradas, testigos ni disculpas. Y para alguien que lee sus sermones y su diario de este periodo, debe parecer que el papel de profeta finalmente se había tragado al hombre. Pero tenía un estado de ánimo de incertidumbre y duda, y podía ocasionalmente salir de sí mismo y mirar con humor en lo que se había convertido. Cuando Josiah Quincy le dijo: me parece, general, que usted tiene demasiado poder para confiárselo a un solo hombre, respondió: en sus manos o en las de cualquier otro hombre, tanto poder sería, sin duda, peligroso. Soy el único hombre en el mundo al que sería seguro confiárselo. Recuerde que soy un profeta, pero estas últimas 5 palabras, dijo Quincy, fueron dichas en un rico y cómico aparte, como si se tratara de un reconocimiento sincero de ridículo sonido que podía tener el sonido de un gentil. De vez en cuando sorprendía a su propia gente con una expresión de desapego e ironía. Una vez, cuando presentó al político Win Cyrus Walker a su gente, se volvió hacia él y le dijo con una pequeña sonrisa: estos son los más grandes papanatas como grupo de personas que jamás haya vivido, o no soy tan gran pícaro como se dice que soy. En otra ocasión confesó con simple franqueza: no creo que haya habido muchos hombres buenos en la tierra desde los días de Adán, pero hubo un hombre bueno y su nombre era Jesús. Amo más a este hombre que dice una chorrera de palabrotas, pero hace justicia al prójimo y reparte misericordiosamente sus bienes a los pobres, que al hipócrita de rostros largos y lisos. No creo que pienses que soy muy justo, porque no lo soy. Dios juzga a los hombres según el uso que hace de la luz que les da. Pero tales estados de ánimo eran momentáneos. Continúan este mismo sermón con una vívida caracterización que representaba más genuinamente lo que José había llegado a creer que era. Soy como una piedra enorme y áspera que baja rodando desde lo alto de la montaña. La única forma en que puedo pudrirme es cuando alguna orilla se alisa al entrar en contacto con otra cosa, golpeando con fuerza acelerada contra el fanatismo religioso, las supercherías de los sacerdotes, abogados, médicos, editores, mentirosos, jueces y jurados sobornados, y choca contra la autoridad de oficiales perjurios espantados por los populares, por los blasfemos y por los hombres y mujeres licenciosos y corruptos. Todo un infierno que allana una aspereza aquí y otra allá. Así me convertiré en una flecha lisa y pulida en la aljaba del Todopoderoso, quien me dará dominio sobre todo y cada uno de ellos, cuando les falle su refugio de mentiras y su escondite sea destruido. Bueno, y hasta aquí el capítulo 20 en la aljaba del Todopoderoso. La próxima semana, si nada lo impide, veremos el capítulo 21, si un hombre seduce a una doncella. Hasta entonces, mi deseo de que tengáis buena semana, portados bien, sed misericordiosos, amaos los unos a los otros, sed buenos. Hasta pronto. Portados bien.